Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir con la Iglesia. En el episodio anterior veníamos trabajando el tema de la sexualidad y nos quedó pendiente el tema de la fecundidad. Precisamente hoy vamos a empezar con este tema porque seguimos hablando del amor conyugal, del matrimonio y de la familia a la luz de la Gaudium et Spes, la constitución pastoral que nos habla sobre la Iglesia en el mundo actual. Hoy nuevamente tengo a Manuela Velázquez y Daniel Restrepo, una pareja católica joven, llevan 3 años de casados. Ellos nos vienen comentando cómo es un poco de esa vida de lo que llamamos el noviazgo, de lo que llamamos también el matrimonio como sacramento. Y también tengo, por supuesto, a nuestro coordinador eclesial, el presbítero Jesús Antonio Agudelo, quien también nos hace como esa orientación o esas apreciaciones desde el ámbito, digamos, más eclesial. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Empecemos directamente. Padre, ¿cuál es el fin del matrimonio? Es la reproducción. El fin del matrimonio, primero, la vida de amor. Es una vida de amor, amor de Dios, como vimos en el programa anterior. Y segundo, los hijos. Procrear los hijos y educarlos. Ese es el segundo fin del matrimonio. Estos dos fines es lo que le da, diríamos, la firmeza al matrimonio y cómo se responde al llamado de Dios. La vida del amor y la procreación de los hijos, crearlos y educarlos. La procreación es el poder que Dios le ha dado a los esposos de proclamar, realizar la procreación de los hijos. No digamos simplemente la reproducción de los hijos, no es eso. Es la procreación, o sea, el designio de Dios de colaborar con Él en el poder de la creación. Dios los hizo hombre y mujer y les dio la capacidad de crecer y multiplicados y henchir la tierra. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Manuela, Daniel, ustedes en el episodio anterior nos hablaban mucho de sexualidad. Con ustedes logramos abordar este tema y logramos entender la sexualidad también como un tema, digamos, espiritual y de realización personal. Ahora les pregunto, ¿ustedes desean tener hijos? ¿Se sienten preparados para tener hijos? Claro que sí. Yo pienso que desde el momento en que se toma la decisión de consolidar un matrimonio es porque se está preparado para tener hijos. Dios nos da la gracia, es una vocación que de la mano de una vida en sintonía con Dios, Él ayuda a ejecutar esa vocación. Nosotros queremos tener hijos bajo la voluntad de Dios y también es un acto más de abandono en el que morimos a nosotros para también dar nueva vida. Y hay algo muy lindo y es un compromiso que uno como pareja hace el día de su matrimonio y es criar a sus hijos bajo la fe. No es simplemente me casé y yo me voy a casar porque voy a cumplir el sueño desde que era chiquita, el cuento de hadas, y voy a tener unos hijos a ver cómo se van criando. No, es porque tú como papá, tú como mamá, estás en sintonía con Dios, conoces sus principios, amas a Dios por sobre todas las cosas y quieres transmitir eso que Dios ha hecho en tu vida a los que van a ser tus hijos. Yo personalmente me sueño todos los días hablando con Dios y hablándole a Dios de mis hijos, poder compartir como esa experiencia con ellos, poder crecer en la fe juntos. Nada menos esta semana lloraba y yo le decía a Dios, yo quiero que antes ellos me enseñen muchas cosas en la fe. Qué bueno que mis hijos sean mis maestros también de fe. Y es una comparación muy sencilla, ni siquiera los tengo, no tengo en este momento los hijos. Pero así es como crecen las iglesias y nuestra iglesia doméstica y la familia de Dios, porque finalmente esos son los hijos, la extensión de los hijos de Dios. Nuestros hijos son la extensión de la casa, de la familia, del Padre. Bueno, a lo largo de estos episodios hemos venido hablando de muchos temas cotidianos también dentro de este tema principal que es la familia, pero pues nunca habíamos tenido la oportunidad precisamente de traer una pareja que realmente pueda vivir esa experiencia. Lo hablábamos mucho más como desde una concepción más teológica o doctrinal o digamos canónica. Y hablamos también dentro de ello de la educación religiosa que se da al interior de la familia. Ustedes, como pareja que está planeando tener hijos en el futuro,
¿Cómo ven esa educación que le van a brindar a sus hijos con ese componente religioso? Bueno, mira, pienso desde mi experiencia que la fe no puede ser impositiva. O sea, no es de niños, aquí se cree eso porque hay punto y las cosas son así. No. Dios es un Dios que respeta el libre albedrío, la libertad, nuestra voluntad. Entonces, nosotros ya lo hemos meditado muchas veces y la mejor forma de educar a los hijos más que religiosamente es educarlos bajo la experiencia real, el testimonio real que se vive en la relación con Dios, en la sintonía que nosotros tenemos con Dios. Entonces, yo hablaba mucho, por ejemplo, con nuestros padrinos, que son nuestros primos, y ellos nos decían, es que a los niños en el colegio les sorprendan cuando los amiguitos les dicen, es que Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Si nos ha dicho esto, si tenemos testimonio de esto otro, en mi casa hemos visto estas obras del Señor. Por ejemplo, para nosotros en este momento es imposible, como lo hicieron en la universidad, que alguien nos diga, o en los colegios, es que Dios no existe. Es imposible que nos digan que Dios no existe porque nosotros lo hemos podido conocer, lo hemos podido experimentar. Y cuando tú tienes experiencia de Dios, tú tienes un verdadero criterio para enseñarle esa experiencia a los demás. No a través de teoría, academia, ni a través de letras o es que me dijeron, sino de lo que tú mismo has podido vivir. Es lo siguiente, si yo te digo, Marco Fidel, es que Italia no existe. Italia no existe. Tú vas a decir, Manuela, Italia sí existe. Pues que tú no lo conozcas es una cosa distinta, pero Italia existe. Que tú no lo conozcas es distinto. Lo mismo pasa con Dios. A Dios se le experimenta. Y eso es lo que nosotros hemos acordado como pareja hacer con nuestros hijos. Más que ser impositivos en la fe, es mostrarles el Dios real, el mismo Dios de Abraham, de Moisés, que también hace obras y prodigios en nosotros. No porque seamos especiales, sino porque hemos decidido abrirle el corazón. Me recuerdas una lectura que hacía hace poco y es precisamente cuando hablabas desde lo académico o también de lo impositivo. Creo que muchas veces se nos ha impuesto la fe y creo que ahí es donde perdemos un poco el sentido vivencial y realmente espiritual de la fe. Porque empezamos a creer a tener una idea, por ejemplo, digamos, de Dios que se nos es impuesta, pero que realmente a veces no logramos experimentarla. Y es porque ahí creo que me voy a lo que tú decías, y es la forma como ustedes, a través del grupo que ustedes tienen y del plan que tienen de formar una familia, de permitir que las personas entablen esa relación personal, vivencial y esa experiencia con Dios. Creo que de cierta manera, no sé el padre qué me irá a decir al respecto, pero creo que a la Iglesia Católica le hace falta un poco de eso. Quizás ha estado perdiendo un poco esa parte, digamos, experiencial. No sé, padre, ¿qué quieras decir al respecto? Sí, vea, yo insisto en esto. La experiencia de Dios por la cual los esposos tomaron la decisión de casarse no es un simple espiritualismo, no es una simple manera, un fervor ahí pasajero. Esa decisión que ha tomado desde la experiencia de Dios es vivencial, es una experiencia sacada de la experiencia de Dios, configurada por la realidad y la presencia de Dios. Porque es que a veces cuando pensamos en esa vida espiritual o religiosa, como quieran llamar, vuelvo a decirlo y ahora, como que es muy aparte. No. La experiencia de Dios es lo que configura y lo que le da sentido a la vida matrimonial, como a cualquier otra vida, la vida sacerdotal, la vida religiosa o tantas vocaciones que hay. Me parece a mí fundamental que los hijos van a ver la experiencia, van a sentir también la experiencia de Dios que tuvieron sus padres. Esa es la verdadera educación de la fe. La educación de la fe no es una instrucción académica o de catecismo. La instrucción en la fe
es ver que los hijos van aprendiendo, van experimentando una vida de fe. Ellos ven que papá y mamá se quieren. Ellos ven que papá y mamá oran. Ellos ven que papá y mamá hacen obras de caridad. Ellos ven que papá y mamá van a la misa y ellos van aprendiendo. Y a esa experiencia va el cariño y el amor. Esa es una formación en la fe. Y eso no es obligación. Eso, ahí no hay que hablar de obligaciones y que hay que forzarlo a los niños, no. Mientras que eso sea una verdadera experiencia y un proceso de la experiencia con Dios, eso va surgiendo. Antes de avanzar en la conversación, padre, quiero también resaltar algo que va también en el mismo sentido, y es que usted muchas veces nos ha dicho a lo largo de estos programas que la fe o la espiritualidad tienen que ir más allá de simplemente cumplir con los ritos religiosos, es decir, ir a misa, ir a la procesión como para que me vean, pero luego salgo y sigo haciendo una vida como si nada, como si no tuviera a Dios presente. Y creo que acá tenemos un ejemplo de una pareja que está viviendo una forma novedosa de fe, porque ellos sí están poniendo en práctica su experiencia, su vivencia de la fe y la están llevando más allá de lo que digamos es los meros rituales o los meros ritos y la están convirtiendo en una forma de vida. A ver, yo diría esto. La verdadera formación en la fe no es una cuestión de catequesis. Eso es después. La verdadera formación de la fe de los hijos es la vida de sus padres. La fe es congénita. La fe, los hijos engendrados en la fe, como dice San Pablo. Los verdaderos formadores y educadores en la fe del niño es papá y mamá. Y en esa forma, en esa medida en que van experimentando la fe, van creciendo, se van comprometiendo. Yo veo un problema muy serio. Y es que hoy no todas las parejas, no todos los que buscan el matrimonio por el católico sacramental tienen una formación como la pareja que tenemos aquí. Eso es un problema muy serio. La falta de formación, la falta de educación, la falta de cultura, eso es fundamental. Pero lo que la Iglesia desea, lo que la Iglesia quiere en la educación de los hijos y en la procreación de los hijos es que esos hijos se levanten con la fe y la formación, la espiritualidad de sus propios padres. Manuela, Daniel, retomemos entonces la conversación del tema de los hijos. ¿Cuántos hijos desearían tener? Uno solo no me da mucho pesar. Yo me imagino, y Dios nos ha dicho que pues a través de sueños y a través de varias personas de la iglesia que ven como una camadita, pues van a ser varios. Sabemos que van a ser varios, nosotros estamos abiertos a la voluntad de nuestro Padre y no, yo creo que tres. Padre, ¿qué piensa la Iglesia Católica de un matrimonio, de una pareja que por elección propia decida no tener hijos? ¿De qué? ¿De qué no qué? Una pareja que por elección propia decide no tener hijos. No quiere tener hijos. ¿Entendí? Toman ellos mismos la decisión de no tener hijos, padre. A ver, yo creo que la decisión de no tomar hijos es algo que queda faltando al compromiso matrimonial. Porque hoy a veces entendemos que tener hijos, la obligación de tener hijos es llenarse de hijos. El catecismo de la Iglesia dice que deben tener los hijos que puedan crear y educar. Si pueden educar uno, pues uno o dos, ¿sí? No es eso de que los hijos que Dios quiera. Ahí hay otra cosa muy distinta. Pero tener los hijos es una misión. Tener los hijos es una misión que Dios le confía a los esposos, porque precisamente entre los fines del matrimonio está la procreación.
el día que Dios instituyó el matrimonio, crecer y multiplicados, henchir la tierra, Dios les dio esa capacidad de procrear el género humano. Y para eso enriqueció de una manera admirable el sacramento del matrimonio y la función de la procreación de los hijos. Vuelvo a repetir, el acto conyugal es algo sagrado y grande, ¿sí? Y ese acto tiene valor por su objetividad. Ese acto es para crear una vida. El acto conyugal en el matrimonio no es una satisfacción, no es simplemente un deseo de tener una relación sexual. Indudablemente que el acto sexual lleva placer. ¿Por qué? Para su objetividad. En el acto sexual hay placer y ese placer es lo que nos lleva a la objetividad. Concluir el acto y queda la esperanza de un nuevo hijo. Cuando termina esa celebración es cuando los esposos quedan en la esperanza, en la paz, en el amor, porque han cumplido una misión grande, procrear. El día que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se hizo ese acto del esposo y la esposa. Es decir, que la Iglesia Católica no ve con buenos ojos el hecho de que una pareja decida no tener hijos. No está bien, a no ser que hayan dificultades y problemas, que eso ya sería otra cosa. Pero dificultades biológicas. Los fines del matrimonio son muy claros, la vida del amor y la procreación de los hijos. Bueno, yo voy a ser aquí como el abogado del diablo, voy a lanzar una pregunta, y es en un mundo que está, digamos, con tanto caos social, natural, ambiental, económico y además sobrepoblado, ¿para qué traer hijos al mundo? Fíjese y verá que ahí en esa pregunta se ha perdido la objetividad de la vida matrimonial. Cuando una pareja de esposos están esperando un hijo, no es para qué traerlo como está esto de horrible, no. Es la obra de Dios, es la obra de Dios. Y precisamente como está tan difícil, es donde hay que cuidar y poner todo el cuidado y toda la inteligencia, porque están haciendo una misión. La misión de los esposos es crear los hijos por amor y crearlos con todo lo que significa el ser humano. Por eso, cuando crecer y multiplicados, es que mire, el texto está muy claro. El texto está muy claro. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Génesis, y los hizo hombre y mujer, ¿no? Y los hizo una sola carne. Lo que Dios una no lo separa el hombre. Y los dos son una sola carne para procrear, crear los hijos para Dios. Ahí hay que vienen muchas cosas sociales, que la situación, volvemos a eso, esa situación, no, pues padre, ¿quién va a tener hijos hoy? Estamos pensando en otra forma distinta. No puede condicionar el amor una simple situación económica. No puede condicionar el amor un simple sentimentalismo. Mire, hoy hay muchas esposas que no quieren tener hijos para no volverse feas, para no dañar su cuerpo. Uy, de eso no hablemos aquí, que yo creo que aquí no cabía hablar de eso. Pero los hijos es un designio de Dios. Cuando Dios consagró la unión del hombre y la mujer, consagró el amor. Y ese amor es fecundo. De ese amor surgen los hijos. Yo pienso que en la misma pregunta está la respuesta. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de hijos conforme a como Dios ha soñado este mundo. Estamos hablando de hijos que son hijos de Dios antes de ser hijos de nosotros. Estamos hablando de hijos que van a crecer en un hogar en el cual les vamos a enseñar desde el principio, valga la redundancia, los principios de Dios. Entonces, ¿dónde es más necesario una pequeña lucecita? Donde más oscuridad hay. Mientras más oscuro está, más se necesita una luz. Entonces, en este mundo caótico, en este mundo que está llevado, es cuando más se necesita la luz de Dios. ¿Y de dónde va a salir esa luz de Dios? Si nosotros que somos los que le creemos, si nosotros que somos los que lo vivimos y lo experimentamos,
no nos arriesgamos a traer hijos a este mundo. ¿Por qué? Porque es que tener un hijo significa morir a uno mismo. ¿Cómo así morir a uno mismo? Es un montón de sacrificios. ¿Cómo no va a ser mejor, entre comillas, coger 20 o 30 millones al año y irme a pasear por todo el mundo, a recorrer Europa, que gastármelos en colegios? ¿Cómo no va a ser más cómodo para mí cambiar de carro todos los años que gastarme la plata en la educación de los niños? ¿Cómo no va a ser más cómodo coger la plata y gastármela en restaurante con mi esposa que dedicarme todos los días a hacer las tareas con los niños? Si me dedico todos los días a hacer las tareas con los niños, si me dedico todos los días a mostrarles lo de Dios, a que ellos experimenten a Dios como yo lo experimento, no voy a tener ni el tiempo ni la plata para irme a gastar todos los días a restaurante. ¿Cómo no va a ser más cómodo una vida de restaurantes y de viajes? Pero ¿en dónde se necesita la luz? Ahí es donde estamos llamados nosotros como hijos de Dios a traer esa luz. Porque es cuando más se está necesitando, cuando más caótico vemos el mundo. Y miren que si nuestros papás no se hubieran arriesgado a tomar esa decisión, hoy nosotros no estaríamos acá. Y aunque suene como muy egocéntrico, que no tiene nada que ver con eso, si nosotros no estuviéramos acá, Dios no habría podido hacer muchas cosas que ha ido haciendo a través de nosotros. Entonces es necesario, hijos conforme a la voluntad de Dios, para que el plan de Dios se pueda ir extendiendo. Y mientras más vemos el plan de Dios reducido, más es necesario esos hijos. Las respuestas de ustedes me aclaran precisamente una cita que nos da la Gaudium et Spes, y es así: tengan todos entendido que la vida de los hombres y la misión de transmitirla no se limita a este mundo, ni puede ser conmensurada y entendida a este solo nivel, sino que siempre mira el destino eterno de los hombres. Es decir, como ustedes venían hablando ahora, es posible que entonces cada vida o cada hijo tenga precisamente una misión espiritual. Pero también me gusta mucho una expresión que hablaba Daniel ahora, y es de que no es solo traer los hijos al mundo, sino también educarlos. Entonces es también ahí entender que la crianza pues también es algo que tiene que ver quizás con lo religioso. Y también me devuelvo un poco al episodio anterior donde hablaba de cómo las religiones conciben las relaciones, especialmente familiares, como unas relaciones que deben ser fuertes, y se castiga todo aquello que va en contra de lo que pueda dañar esas relaciones. Lo que también nos ha hablado el Padre Jesús Antonio durante estos episodios sobre familia, y es el llamado que tiene la sociedad de proteger precisamente la vida familiar o el núcleo familiar, porque es precisamente el núcleo de la sociedad y en este caso también de la iglesia. ¿Qué piensa, Padre, la iglesia de los métodos anticonceptivos? Pues los anticonceptivos la iglesia los rechaza porque va contra la vida, son abortivos. Aquellos medios anticonceptivos que son abortivos los rechaza la iglesia. La iglesia no se opone a un control de la natalidad y no se opone a la ciencia, pero donde haya impedimento, donde haya interrupción de la vida, todos esos elementos son pecado y van contra el plan de Dios. Perdón, Padre, lo que pasa, Marco Fidel, es que hay métodos anticonceptivos naturales y hay otros métodos anticonceptivos que no son naturales. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica propone métodos naturales y que incluso se basan en la ciencia y son científicos y son tecnológicos incluso. Pero hay otros métodos que a pesar son incluso los más comunes, que son nocivos para el cuerpo de la mujer y que también pueden llegar a ser incluso abortivos. Pero entonces, en ese orden de ideas, se opone a los métodos anticonceptivos que son abortivos, ¿sí? Y está a favor del control de la natalidad a través de los métodos anticonceptivos, pero un control a través de métodos naturales, ¿sí? Es decir, también entonces, como de cierta manera la pareja tiene la responsabilidad de saber cuántos hijos puede, digamos, engendrar, educar y criar. Es que mira, Dios es muy lógico y es muy inteligente. Algo tan sencillo como que la mujer tiene un ciclo natural, que tú estás en capacidad como mujer de conocerlo, y que Dios lo creó así precisamente por eso. Dios es práctico y Dios es lógico. El Padre quería y que falta, también. hay dos cosas muy importantes. Es importante cuando se habla hoy de sexualidad, hablar de la educación sexual.
A mí me parece que el problema grave, serio hoy, es tanto en los padres como en los hijos, la falta de educación sexual, porque tenemos la sexualidad como un mito, ¿no? Y decirle la verdad al niño con un criterio de formación y de personalidad. Eso es parte de la educación. Pero hay ese problema, que es como un mito la formación sexual. Y en segundo lugar, hoy hay otro problema muy serio, las leyes. Imagínense esas leyes que se puede tomar pastas hasta la tercera semana esa, ¿está claro? Todas esas cosas. Eso es abortivo. Todo después de la concepción, ahí no queda sino una vida humana. Ese es un principio. La vida es inviolable desde el principio. Cuando termina el acto sexual, queda una vida. De esa vida no va a salir un animal ni otra cosa, va a salir un ser humano. Por consiguiente, cualquier droga, cualquier método que vaya a interrumpir esa vida en cualquier mes que tenga, es pecado, va contra la vida. Y fijémonos que la vida es un derecho humano. Ahora que se habla tanto de los derechos humanos, lo que es la vida, la libertad y la integridad humana son principios fundamentales. Por eso, para los esposos, cuidar esa vida que surgió de la reunión de ellos dos, cuidar esa vida es una misión grande de papá y mamá. Bueno, esto nos introduce al tema que es complejo, que es el tema del aborto y que creo que por razones de tiempo y también de complejidad no podremos abordar en este momento, pero creo que ya vamos viendo una postura que tiene la Iglesia Católica frente a este tema. Yo invito a los televidentes a que estén pendientes de nuestro programa porque muy pronto también estaremos abordando precisamente el tema del aborto acá en Sentir con la Iglesia. Ya para ir terminando un poco entonces este episodio, Manuela, Daniel, ¿qué mensaje le darían ustedes a esos jóvenes que nos ven y que sienten el deseo de formar una familia y también a los que no quieren formar una familia? ¿Qué mensaje les darían? Bueno, mira, el matrimonio es una vocación. No todos están diseñados para ser esposos y esposas. No necesariamente todos se tienen que casar. No todos tienen que formar una familia. Los que no quieran formar una familia, está bien. Que busquen a Dios desde su individualidad, no hay ningún problema. Y los que quieran formar una familia, es un proceso muy bacano, es un proceso muy bonito, pero yo les digo a las personas cuando me preguntan sobre el matrimonio, y se los repito hoy acá a todos, y es que mi recomendación no solamente para el matrimonio, sino para la vida es, desde su forma de ser, desde su individualidad, desde sus formas, construya una relación con Dios. Construya usted su relación personal con Dios, conózcalo, experiméntelo, vívalo, porque si usted no tiene una relación con Dios, si usted no conoce a Dios, yo personalmente no le recomiendo que se case. El matrimonio es complejo, la convivencia es compleja y lo hemos dicho acá por encima, pero hay que morir a uno mismo para que un matrimonio, para que una familia, para que una vida de pareja salga adelante. ¿Cómo así morir a uno mismo? Uno tiene que dejar muchas cosas de las que uno es, de las que a uno le gustan, de las que uno trae, para complementarse con la otra persona, para funcionar como uno solo. Porque yo lo decía en el programa anterior, cuando hay una unión sexual, las dos personas se vuelven una sola a nivel espiritual. Pero eso no significa que físicamente ya van a funcionar como si fueran uno solo. Tienen que aprender a funcionar como uno solo. Entonces hay que morir a unas cosas de uno que impiden ese funcionamiento. Entonces, de la mano de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, siguiendo los principios que Dios ya dejó establecidos, es lograble y es un proceso muy bacano porque se ve como uno va creciendo, pero además uno ve como el otro va creciendo y se ven los frutos y además de todo vienen los hijos, que los hijos son el fruto de ese amor, el fruto de ese crecimiento, el fruto de esa entrega, y si uno hace las cosas bien y si uno tiene a Dios en cuenta, en esos hijos también se va a ver reflejado todo el esfuerzo. Pero el esfuerzo es intrínseco, pues hay que hacer esfuerzos. Entonces, si no conocen a Dios
y si no están como muy interesados en conocerlo, yo no sé si yo les recomendaría que se casen o que formen una familia. ¿Por qué? Porque vos mismo lo decías ahorita, el mundo está lleno de gente, está lleno de caos. Entonces, si no estamos completamente convencidos y decididos a que lo que nosotros vamos a emprender le va a generar no solamente a nosotros y a nuestro entorno, sino a las generaciones futuras, bienestar, entonces mi recomendación casi que es quédese quietecito y dedíquese a buscar a Dios usted y después mira a ver Dios qué le dice. Porque ¿Y el padre quieren complementar algo? Sí, para mí es fundamental que no traguemos entero, o sea, que busquemos un Dios que cada uno puede experimentar, que un Dios que no es mudo, que no es sordo, un Dios que no es una energía, que no es una persona que está por allá en una caja en el universo y un Dios que es una piedra o un elemento, no, que busquemos al Dios real que se hizo persona y que está interesado en relacionarse con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro personal, ¿sí? Tenemos ese encuentro personal con otra persona que es Dios, en ese momento empezamos a construir nuestra vida sobre la roca y ya podemos desarrollar la vocación que Él mismo nos va a mostrar, sea matrimonial, sacerdotal o desde la soltería, desde la castidad, desde lo que Dios te vaya mostrando. Pero primero no tragar entero y dejarnos construir nosotros esa relación personal con Dios. Bueno, Manuela y Daniel nos han entregado las conclusiones. Creo que de esa manera podemos cerrar maravillosamente este episodio. Yo quiero invitar a todos nuestros televidentes para que sigan pendientes de Sentir con la Iglesia, porque aún nos falta mucho por abordar de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y seguramente volveremos a este tema de familia mucho más adelante. Quiero agradecerles a Manuela y a Daniel por su presencia. Seguramente los volveremos a invitar porque fue una conversación muy fluida, muy bacana y necesitamos un poco más de esas experiencias acá en Sentir con la Iglesia para alimentar nuestro programa. Por supuesto, gracias al Padre Jesús Antonio por acompañarnos y como les decía, aún nos faltan muchos temas por abordar de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Nos falta cultura, nos falta política, así que la idea es seguir conectados aquí a Sentir con la Iglesia para seguir conociendo un poco de cómo desde la Iglesia Católica se concibe el mundo y cómo los creyentes también conciben este mundo y entablan una relación personal con Dios. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en 15 días.